¿Te has preguntado alguna vez si estás verdaderamente preparado para recibir a Cristo en la Eucaristía? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, vivió una experiencia que cambió para siempre su manera de acercarse al sacramento más sagrado. Una mañana, mientras se preparaba para comulgar en el convento de la Encarnación, sintió una voz interior que la detuvo en seco. «Hija mía, ¿conoces realmente el estado de tu alma?». Esa pregunta la sumergió en un examen tan profundo que descubrió pecados ocultos que había pasado por alto durante años, pecados sutiles que enturbiaban la pureza necesaria para el encuentro íntimo con el divino. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. Tú también podrías estar llevando en tu alma manchas invisibles, heridas sin sanar, resistencias silenciosas que impiden que la gracia eucarística fluya en toda su plenitud. No se trata de pecados graves que saltan a la vista, sino de esas faltas menores que, como el polvo, se acumulan día tras día hasta formar una barrera sutil entre tu corazón y el corazón de Cristo. Santa Teresa comprendió que la Eucaristía no es solo un acto de devoción, es el encuentro más íntimo posible entre el alma humana y Dios mismo, y por eso requiere una preparación que va más allá de las formas exteriores. ¿Cuántas veces te has acercado a comulgar pensando solo en cumplir con el precepto sin detenerte a examinar verdaderamente el estado de tu interior? Teresa descubrió que muchas almas pierden las gracias más preciosas de la comunión precisamente por esta falta de preparación consciente. Ella misma confesaba: «Antes creía que bastaba con no estar en pecado mortal, pero el Señor me enseñó que Él desea encontrar un alma no solo limpia, sino sediente, dispuesta, ardiente de amor. Es como preparar la casa para recibir al huésped más importante. No basta con que esté habitable, debe estar radiante de limpieza y amor». Esa revelación marcó un antes y un después en la vida espiritual de Santa Teresa, quien desde entonces desarrolló una práctica de preparación eucarística tan profunda y transformadora que comenzó a experimentar éxtasis místicos durante la comunión. Pero antes de llegar a esas alturas, tuvo que descender a las profundidades de su alma para descubrir qué impedía que la gracia fluyera libremente. ¿Estás dispuesto a hacer ese mismo descenso? ¿Tienes el valor de mirar en los rincones de tu corazón que preferirías mantener en penumbra? Porque lo que Teresa descubrió no solo cambió su vida, puede cambiar la tuya para siempre. La noche anterior a cada comunión, Santa Teresa tenía una costumbre que sus hermanas carmelitas observaban con reverencia. Se retiraba a su celda una hora antes de lo habitual y permanecía en silencio absoluto, no orando con palabras, sino simplemente permaneciendo en la presencia de Dios como quien espera la visita del ser más amado. «Mañana vendrá Él», susurraba, y esas palabras llenaban su corazón de una mezcla de gozo y temor reverente. ¿Has experimentado alguna vez esa combinación de anhelo y sobrecogimiento ante la proximidad de lo sagrado? Teresa enseñaba que la preparación para la Eucaristía no comienza el día de la comunión, sino que debe ser una disposición permanente del alma. En esas horas silenciosas, Teresa realizaba lo que ella llamaba la limpieza del santuario interior. No se trataba de un examen de conciencia mecánico, sino de una mirada amorosa y honesta sobre su alma, como quien revisa cada rincón de su casa antes de recibir al Rey. «Señor», oraba, «muéstrame lo que en mí te ofende, no para condenarme, sino para purificarme». Y Dios respondía a esa oración con una luz interior que iluminaba no solo los pecados evidentes, sino también esas resistencias sutiles, esos apegos menores, esas pequeñas durezas de corazón que impedían la unión perfecta. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo real a prepararte para recibir la Eucaristía? No hablamos de una oración rápida antes de entrar a la iglesia, sino de una preparación que comprometa todo tu ser, tu mente, tu corazón, tu memoria, tu voluntad.
Teresa descubrió que cuando el alma se prepara verdaderamente, la comunión se convierte en algo completamente diferente. Ya no es solo un acto devocional, sino un encuentro transformador que marca el alma para toda la eternidad. Ella escribía: un alma bien preparada recibe en una sola comunión más gracias que otra alma en 100 comuniones tibias. Pero esta preparación tenía también su lado exigente. Teresa comprendió que no podía acercarse a Cristo llevando en su corazón resentimientos sin sanar, críticas sin perdonar, apegos desordenados o negligencias espirituales. Por eso desarrolló una lista precisa de 5 tipos de pecados que, según su experiencia mística, impiden que la gracia eucarística fluya en plenitud. No eran necesariamente pecados mortales, pero sí obstáculos reales que enturbiaban la pureza necesaria para el encuentro íntimo con Dios. ¿Quieres conocer cuáles son estos 5 pecados que Santa Teresa consideraba indispensables confesar antes de comulgar? Prepárate, porque lo que está por venir podría revolucionar tu vida sacramental. En sus escritos más íntimos, Santa Teresa revela los 5 tipos de pecados que el Señor le mostró como obstáculos principales para una comunión fructuosa. El primero, y quizás el más sutil, es el pecado de la tibieza espiritual, esa frialdad del corazón que hace que te acerques a la Eucaristía más por costumbre que por amor ardiente. ¿Cuántas veces, confesaba Teresa, vine a comulgar con el corazón distraído, pensando en mis quehaceres, en mis preocupaciones, sin detenerme a considerar que iba a recibir al mismo Dios que creó el universo? Este pecado no aparece en los manuales de moral, pero Santa Teresa lo consideraba gravísimo porque roba al alma las gracias más preciosas de la comunión. El segundo pecado que Teresa identificó es la falta de perdón genuino hacia quienes nos han herido. No se trata solo de decir «los perdono», sino de haber sanado verdaderamente el resentimiento del corazón. ¿Cómo puedo pedirle a Cristo que entre en mi alma?, se preguntaba, si en ella hay rincones cerrados por el rencor. Ella descubrió que la Eucaristía amplifica todo lo que hay en el alma. Si hay amor, se multiplica el amor. Pero si hay amargura sin sanar, esa amargura también se intensifica. Por eso insistía en que antes de comulgar era necesario revisar cada relación, cada herida, cada memoria dolorosa y llevarla al sacramento de la confesión hasta alcanzar una paz verdadera. El tercer pecado es la negligencia en la oración personal y la lectura espiritual. Santa Teresa comprendió que no se puede pretender tener un encuentro íntimo con Cristo en la Eucaristía si durante la semana apenas se le dedican unos minutos distraídos. La comunión, decía, es el punto culminante de una conversación que debe mantenerse todos los días. Si no hay diálogo previo, no puede haber verdadera comunión. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces tu experiencia eucarística es pobre precisamente porque tu vida de oración es pobre? La Eucaristía no es un sacramento mágico que actúa independientemente de tu disposición interior. El cuarto pecado que Teresa señalaba es la falta de caridad concreta hacia los necesitados, especialmente hacia los que están más cerca de nosotros. No puedo recibir a Cristo, que se hizo pobre por amor, reflexionaba, si mi corazón permanece cerrado ante el dolor de mis hermanos. Este pecado incluye no solo la falta de generosidad material, sino también la dureza ante el sufrimiento ajeno, la indiferencia ante las necesidades espirituales de otros, la falta de servicio humilde en la propia familia o comunidad. Para Teresa, la Eucaristía era inseparable del amor fraterno. Quien no ama a sus hermanos no puede unirse verdaderamente a Cristo. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en tu alma, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a prepararme dignamente para recibir a Cristo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo estos tesoros espirituales que pueden transformar tu vida sacramental.
El quinto y último pecado que Santa Teresa consideraba fundamental confesar es el apego desordenado a las cosas temporales. Dinero, comodidades, reconocimiento, placeres lícitos pero excesivos. Cuando mi corazón está lleno de criaturas, escribía, no hay espacio para el Creador. No se trata de renunciar a todo lo material, sino de tener el corazón libre, despegado, disponible completamente para Dios. ¿Hay algo en tu vida que te ata más de lo que debería? ¿Algún apego que te impide entregarte totalmente a Cristo en la comunión? Santa Teresa descubrió que la libertad interior es la llave de oro que abre el alma a las gracias eucarísticas más profundas. Una vez que Santa Teresa identificó estos 5 obstáculos principales, desarrolló un método de purificación que llamaba el baño del alma. No se trataba de una práctica complicada, sino de un examen de conciencia específico que realizaba la noche anterior a cada comunión. Comenzaba pidiendo al Espíritu Santo que iluminara su interior. Ven, luz divina, y muéstrame todo lo que en mí necesita ser sanado antes de recibir a tu esposo. ¿Has probado alguna vez a orar así, con esa sinceridad radical que no teme lo que pueda descubrir? Teresa sabía que Dios no revela nuestras faltas para condenarnos, sino para liberarnos. El primer paso de su examen era revisar la calidad de su amor. ¿He amado a Dios con todo mi corazón esta semana o me he conformado con una religiosidad tibia y superficial? Se preguntaba si había momentos en los que eligió la comodidad por encima de la oración, si había preferido sus gustos a la voluntad divina, si había puesto algo o alguien por encima de Dios en su escala de prioridades. La tibieza, decía, es el cáncer del alma. No duele mientras la consume, pero mata lentamente la capacidad de amar. ¿Podrías hacer el mismo examen honesto? ¿Hay áreas de tu vida donde has elegido la mediocridad espiritual? El segundo paso era el examen del perdón. Teresa repasaba una por una todas sus relaciones, especialmente aquellas que le habían causado dolor o frustración. No se preguntaba solo si había perdonado con la mente, sino si había sanado con el corazón. Señor, oraba, si al pensar en esta persona todavía siento dureza, tristeza o resentimiento, ayúdame a sanar completamente. A veces pasaba horas en este punto porque sabía que un solo resentimiento sin sanar podía impedir que la gracia eucarística fluyera libremente. ¿Hay alguien en tu vida hacia quien todavía sientes algún tipo de resistencia interior? Santa Teresa te diría, no comulgues hasta sanar esa herida. El tercer paso era evaluar su vida de oración y su hambre de Dios. ¿He buscado verdaderamente a Dios esta semana o he vivido como si Él fuera solo una referencia lejana? Revisaba si había dedicado tiempo real a la oración personal, si había leído algo espiritual con el corazón y no solo con la mente, si había buscado momentos de silencio y recogimiento. No puedo pretender encontrarme íntimamente con Él el domingo, reflexionaba, si durante la semana apenas le he dirigido la palabra. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Es una amistad viva o una obligación formal? El cuarto paso era el examen de la caridad concreta. Teresa revisaba si había sido verdaderamente generosa, no solo con sus bienes materiales, sino con su tiempo, su atención, su paciencia. Se preguntaba si había cerrado el corazón ante alguna necesidad, si había sido dura en sus juicios, si había dejado pasar oportunidades de servir por comodidad o pereza. Cristo viene a mí en la Eucaristía, decía, pero también viene a mí en cada hermano necesitado. Si rechazo a uno, rechazo al otro. ¿Has visto a Cristo en los rostros que se han cruzado en tu camino esta semana? ¿Has respondido a sus llamadas silenciosas? Cuando Santa Teresa completaba su examen de conciencia, no siempre se sentía preparada para comulgar. Hubo ocasiones en las que, después de revisar su alma, decidió posponer la comunión hasta haber pasado por el sacramento de la confesión. Es mejor esperar un día más, decía, que recibir a Cristo con el alma empañada.
Este temor reverente no nacía del escrúpulo ni de la angustia, sino de un amor tan profundo que prefería privarse del consuelo antes que faltar al respeto a la majestad divina. ¿Tienes tú esa misma reverencia hacia la Eucaristía o te has acostumbrado a recibirla de manera automática? Santa Teresa enseñaba que el temor reverente es el guardián de la santidad. Cuando perdemos el temor santo, advertía, comenzamos a tratar a Dios con familiaridad excesiva, y la familiaridad excesiva mata el amor verdadero. No se refería al miedo que paraliza, sino a esa conciencia profunda de estar ante el misterio más grande del universo, Dios mismo haciéndose alimento para el alma humana. Este temor santo la llevaba a prepararse para cada comunión como si fuera la primera y la última de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese sobrecogimiento santo ante la proximidad de lo divino? En sus cartas a las hermanas carmelitas, Teresa insistía: mejor es comulgar una vez al mes con el alma ardiente de amor que todos los días con el corazón tibio. Era una enseñanza audaz para su época, cuando la disciplina eclesiástica tendía a enfatizar la frecuencia por encima de la disposición interior. Pero Santa Teresa, iluminada por sus experiencias místicas, sabía que la calidad de la preparación era infinitamente más importante que la cantidad de comuniones. Una sola comunión bien hecha, aseguraba, puede transformar un alma para toda la eternidad. Este temor reverente también la llevaba a examinar no solo sus pecados, sino sus motivaciones más profundas. ¿Por qué quiero comulgar hoy? ¿Es por amor a Cristo o por costumbre? ¿Es por hambre de Dios o por tranquilizar mi conciencia? Teresa había aprendido que Dios no se deja engañar por las apariencias exteriores. Él ve el corazón, conoce las intenciones más secretas, discierne entre el amor auténtico y la religiosidad superficial. Por eso, su preparación incluía también purificar las motivaciones, asegurándose de acercarse a la Eucaristía movida únicamente por el deseo de unirse más íntimamente con su amado. ¿Te atreves a hacerte las mismas preguntas que Teresa se hacía? ¿Por qué quieres comulgar? ¿Qué esperas de ese encuentro? ¿Estás dispuesto a ser transformado por esa gracia o prefieres seguir siendo el mismo de siempre? Porque Santa Teresa descubrió algo que pocos comprenden. La Eucaristía no es solo un sacramento que recibimos, es un sacramento que nos recibe, nos abraza, nos cambia desde dentro, pero solo si venimos con el corazón verdaderamente abierto y preparado. El temor reverente es la llave que abre esa puerta de transformación. Para Santa Teresa, el sacramento de la confesión no era solo una limpieza ritual antes de la comunión, sino un encuentro transformador que preparaba el alma para recibir gracias extraordinarias. Cuando me confieso verdaderamente, escribía, no solo recibo el perdón, recibo una nueva capacidad de amar. Su manera de confesarse era tan profunda y sincera que sus confesores quedaban edificados por su humildad y su sed de santidad. ¿Has experimentado alguna vez la confesión como un sacramento que no solo perdona, sino que transforma? ¿O la vives como una obligación incómoda que hay que cumplir? Teresa había desarrollado una forma particular de examinarse antes de la confesión, que ella llamaba mirar con los ojos de Cristo. No se preguntaba solo qué había hecho mal, sino cómo había afectado su relación con Dios cada una de sus acciones, palabras y pensamientos. Señor, oraba, ¿qué dolor te causó mi tibieza? ¿Cómo lastimé tu corazón con mi falta de caridad? Esta perspectiva convertía el examen de conciencia en un acto de amor dolido, como cuando alguien que ama verdaderamente se da cuenta de que ha herido al ser amado sin querer. ¿Podrías ver tus pecados desde esta perspectiva, como heridas al corazón que más te ama? Cuando se arrodillaba en el confesionario, Teresa no se limitaba a enumerar faltas. Confesaba también sus resistencias más sutiles, sus tibiezas, sus falta de generosidad en la entrega. Padre, decía, me acuso de haber puesto límites a mi amor,
de haber regateado con Dios, de haber preferido mi comodidad a su voluntad. Era una confesión que iba más allá de los pecados externos para adentrarse en las profundidades del corazón. Sus confesores testimoniaban que después de escuchar a Teresa sentían ellos mismos deseos de confesarse mejor, porque ella les mostraba dimensiones de la vida espiritual que no habían considerado. Lo más extraordinario es que Teresa salía del confesionario no solo perdonada, sino renovada en su capacidad de amar. Cada buena confesión, aseguraba, es como un nuevo bautismo que me devuelve la inocencia original. Por eso no veía la confesión como algo penoso, sino como una gracia inmensa, una oportunidad de volver a empezar, de acercarse a la comunión con el alma cristalina como un niño. ¿Has experimentado alguna vez esa renovación profunda que viene de una confesión bien hecha? ¿Esa sensación de ligereza y pureza que prepara el corazón para recibir a Cristo? Pero Teresa también enseñaba que la verdadera confesión debe ir acompañada de un propósito firme de enmienda. No basta con llorar por los pecados pasados si no tengo la decisión real de evitarlos en el futuro. Por eso, después de cada confesión, se comprometía con alguna práctica concreta que la ayudara a crecer en la virtud que más necesitaba. Si se había confesado de tibieza, se proponía dedicar más tiempo a la oración. Si de falta de caridad, buscaba oportunidades específicas de servir a sus hermanas. La confesión, para ella, no era un final, sino un comienzo, el punto de partida para una nueva etapa de crecimiento espiritual que la preparaba para comuniones cada vez más fructíferas. El momento en que Santa Teresa se acercaba a recibir la Eucaristía después de una preparación tan cuidadosa era indescriptible. Sus hermanas carmelitas testimoniaban que su rostro se transfiguraba, como si ya estuviera viendo algo que ellas no podían ver. Cuando camino hacia el altar, confesaba Teresa, siento que cada paso me acerca no solo al sagrario, sino al umbral del cielo. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar pisando tierra santa cuando te acercas a comulgar? ¿Esa conciencia de que algo extraordinario está a punto de suceder en tu alma? Teresa enseñaba que el momento de recibir la hostia consagrada debe vivirse en el silencio más profundo del corazón. Cuando Cristo entra en mí, describía, todo mi ser debe convertirse en adoración silenciosa. No se trataba de multiplicar oraciones mentales o jaculatorias, sino de crear un espacio interior de recogimiento absoluto donde el alma pudiera experimentar la presencia real de Cristo sin distracciones. Sus comuniones solían prolongarse en éxtasis, porque había aprendido a vaciarse completamente para que solo Cristo permaneciera. ¿Qué pasa en tu interior cuando recibes la Eucaristía? ¿Hay silencio contemplativo o ruido mental? Lo que más impresionaba a quienes la observaban era la reverencia física con que Teresa recibía la comunión. Se acercaba al altar con los ojos bajos, las manos juntas, el cuerpo ligeramente inclinado en actitud de súplica humilde. Mi cuerpo también debe adorar, explicaba, porque Cristo viene tanto a mi alma como a mi cuerpo. No era una reverencia meramente externa, sino la expresión corporal de lo que vivía interiormente, la conciencia de estar recibiendo al Rey del Universo. ¿Tu postura corporal refleja lo que crees que está sucediendo cuando comulgas? Después de comulgar, Teresa permanecía inmóvil durante largos minutos, a veces hasta media hora, sin moverse, sin abrir los ojos, completamente absorbida en el diálogo interior con Cristo presente en su alma. Estos son los minutos más preciosos de mi vida, escribía, cuando él y yo estamos solos, unidos en una intimidad que ninguna palabra puede describir. No leía oraciones escritas ni seguía métodos preestablecidos, simplemente permanecía en la presencia amorosa, dejando que Cristo actuara libremente en su interior. ¿Qué haces tú después de comulgar? ¿Te das tiempo para ese encuentro íntimo o sales inmediatamente hacia las preocupaciones cotidianas?
Santa Teresa descubrió que las gracias más extraordinarias de la comunión se reciben precisamente en esos momentos posteriores, cuando el alma permanece en recogimiento amoroso. Es como si Cristo necesitara tiempo para desplegarse completamente en mí, explicaba. Por eso desarrolló la costumbre de dedicar al menos 15 minutos después de cada comunión a lo que ella llamaba la conversación silenciosa, un diálogo sin palabras donde el alma simplemente se abandona en las manos de Cristo, dispuesta a recibir todo lo que Él quiera comunicar. ¿Estás dispuesto a darle a Cristo ese tiempo después de recibirlo? ¿A permanecer con Él como los apóstoles permanecían cuando Él los visitaba? Los efectos de esta preparación tan cuidadosa se manifestaban en la vida cotidiana de Santa Teresa de manera extraordinaria. Sus hermanas carmelitas notaban que después de cada comunión bien preparada, Teresa parecía irradiar una paz y una alegría que contagiaba a toda la comunidad. Es como si llevara una luz interior que no se apaga, describía una de sus hijas espirituales. ¿Has notado alguna vez que después de una comunión vivida en profundidad, tu manera de relacionarte con los demás cambia? ¿Que hay algo diferente en tu paciencia, en tu compasión, en tu capacidad de amar? Teresa descubrió que las comuniones bien preparadas producían lo que ella llamaba frutos duraderos, una mayor facilidad para la oración, una resistencia más fuerte ante las tentaciones, una caridad más espontánea hacia los necesitados y sobre todo una sed creciente de Dios que la mantenía en estado permanente de búsqueda espiritual. Cada buena comunión, aseguraba, me deja con más hambre de la siguiente. Era como una escalera ascendente donde cada encuentro eucarístico la preparaba para encuentros aún más profundos. ¿Experimentas esa dinámica de crecimiento o tus comuniones se han vuelto rutinarias? Uno de los frutos más notables era el fortalecimiento de su voluntad para el bien. Teresa confesaba que después de sus mejores comuniones se sentía capaz de cualquier sacrificio por amor a Dios. Es como si Cristo me comunicara su propia fortaleza, explicaba. Las decisiones difíciles le resultaban más fáciles, las renuncias necesarias le pesaban menos, los sufrimientos inevitables los abrazaba con mayor serenidad. La Eucaristía se convertía así no solo en alimento espiritual, sino en fortaleza concreta para vivir una vida verdaderamente cristiana. ¿Has experimentado esa fortaleza interior que viene de una buena comunión? ¿Esa capacidad renovada para elegir el bien incluso cuando cuesta? Otro fruto extraordinario era el crecimiento en la sabiduría espiritual. Teresa notaba que después de sus comuniones más profundas comprendía mejor las Escrituras, discernía con mayor claridad la voluntad de Dios en las situaciones concretas y tenía una intuición más certera para aconsejar a las almas que se acercaban a ella en busca de orientación. Cristo mismo se convierte en mi maestro interior, describía. La Eucaristía se transformaba así en una escuela mística donde el alma aprendía directamente del Divino Maestro. ¿Has notado que después de comulgar ves las cosas con mayor claridad espiritual? Pero quizás el fruto más hermoso era el crecimiento en la capacidad de amar desinteresadamente. Teresa experimentaba que después de cada buena comunión su corazón se ensanchaba, se volvía más compasivo, más paciente, más generoso. Es como si Cristo dejara en mí algo de su propio corazón, confesaba. Las personas que antes la irritaban comenzaban a despertarle ternura. Las situaciones que antes la angustiaban las enfrentaba con serenidad. Los sacrificios que antes le costaban los abrazaba con alegría. ¿Has experimentado esa transformación del corazón que viene de una auténtica vida eucarística? ¿Esa capacidad creciente de amar como Cristo ama? Santa Teresa comprendió que vivir una auténtica vida eucarística requiere mucho más que prepararse bien los días de comunión. Exige una vigilancia constante sobre el estado del alma, una atención permanente a todo lo que puede facilitar u obstaculizar la gracia.
No puedo vivir de lunes a sábado como si Dios no existiera, reflexionaba, y pretender el domingo tener un encuentro íntimo con Él en la Eucaristía. Por eso desarrolló lo que ella llamaba la preparación continua, una forma de vida que mantenía su alma siempre dispuesta para recibir a Cristo. ¿Vives tú con esa conciencia de que cada día es una preparación para el próximo encuentro eucarístico? Esta vigilancia constante incluía, en primer lugar, cuidar la calidad de sus pensamientos a lo largo de la semana. Teresa había aprendido que los pensamientos habitualmente negativos, críticos, impuros o mundanos crean una atmósfera interior incompatible con la gracia eucarística. La mente es como una casa, explicaba. Si durante la semana la lleno de basura, no puedo pretender que el domingo esté limpia para recibir al Rey. Por eso cultivaba deliberadamente pensamientos de gratitud, de alabanza, de compasión, de esperanza. ¿Qué tipo de pensamientos dominan tu mente durante la semana? ¿Son pensamientos que preparan tu alma para recibir a Cristo o que la alejan de Él? La vigilancia se extendía también a sus palabras cotidianas. Teresa observaba cuidadosamente su manera de hablar, evitando las críticas innecesarias, los juicios duros, las conversaciones que no edificaban. Mis palabras, decía, deben ser como incienso que prepara el ambiente para la presencia de Dios. Había descubierto que las palabras hirientes o superficiales dichas durante la semana dejaban como una mancha en el alma que empañaba la claridad necesaria para la comunión. ¿Has notado cómo tus palabras afectan tu estado espiritual? ¿Cómo una conversación negativa puede dejarte con una sensación de vacío que perdura por días? Especialmente importante era su vigilancia sobre las relaciones interpersonales. Teresa sabía que los conflictos no resueltos, los resentimientos alimentados, las envidias disimuladas, se convertían en muros que impedían la gracia eucarística. Por eso había desarrollado la costumbre de limpiar sus relaciones cada noche antes de dormir. Perdonar cualquier ofensa recibida, pedir perdón por cualquier daño causado, enviar mentalmente bendiciones a quienes la habían lastimado. No puedo llevar veneno en el corazón, decía, y esperar que Cristo encuentre ahí su hogar. ¿Practicas tú esa limpieza diaria de las relaciones? ¿O vas acumulando pequeños resentimientos que endurecen tu corazón? La vigilancia incluía también su manera de usar el tiempo libre y los momentos de descanso. Teresa evitaba cuidadosamente todo entretenimiento que embotara su sensibilidad espiritual o que llenara su imaginación de imágenes incompatibles con la vida interior. Lo que entra por mis ojos y mis oídos, reflexionaba, queda grabado en mi alma y afecta mi capacidad de percibir a Dios. No era una actitud puritana o temerosa, sino una elección deliberada de alimentar su alma solo con aquello que la acercaba más a Cristo. ¿Qué consumes tú a través de tus sentidos? Películas, música, conversaciones, lecturas que nutren tu vida espiritual o que la empobrecen. Pero quizás lo más importante de esta vigilancia constante era su atención a los movimientos más sutiles de su corazón, las pequeñas vanidades, los apegos imperceptibles, las resistencias casi inconscientes a la voluntad de Dios. Teresa había aprendido que estos movimientos menores, si no se atienden, se van acumulando hasta formar una especie de ruido interior que impide escuchar la voz suave de Cristo en la comunión. Debo ser como un jardinero, decía, que arranca las malezas cuando son pequeñas, porque si espera a que crezcan, después ya no puede arrancarlas sin dañar las flores. ¿Tienes tú esa atención delicada a los movimientos de tu interior? ¿Esa capacidad de detectar y corregir las desviaciones cuando aún son pequeñas? Después de años de vivir esta preparación tan cuidadosa, Santa Teresa comenzó a experimentar algo que cambió para siempre su comprensión de la Eucaristía. Las comuniones dejaron de ser encuentros ocasionales para convertirse en una unión permanente y transformadora.
Ya no siento que Cristo viene y se va, escribía en sus últimos años. Siento que Él permanece conmigo, que cada comunión no es un encuentro nuevo, sino una profundización del encuentro que nunca termina. ¿Puedes imaginar lo que significa vivir en esa conciencia constante de la presencia eucarística? Esa certeza de que Cristo, una vez recibido dignamente, no abandona nunca completamente el alma que lo ama. Esta unión permanente se manifestaba en una transformación progresiva de toda su personalidad. Teresa notaba que sus reacciones espontáneas se habían vuelto más semejantes a las de Cristo. Ante la injusticia sentía la misma indignación santa que él. Ante el sufrimiento ajeno experimentaba la misma compasión entrañable. Ante los pecadores tenía la misma ternura misericordiosa. Es como si Cristo hubiera puesto algo de sí mismo en mí de manera permanente, confesaba. No era que imitara externamente los gestos de Cristo, sino que había recibido algo de su misma naturaleza divina. ¿Has experimentado alguna vez esa transformación desde dentro? Esa sensación de que tus reacciones más espontáneas se van pareciendo cada vez más a las de Cristo. Lo más extraordinario es que esta unión transformadora no la alejaba del mundo, sino que la hacía más eficaz en todas sus actividades. Teresa fundó 17 conventos, reformó la Orden del Carmen, escribió obras maestras de la literatura mística, dirigió espiritualmente a cientos de almas, y todo ello precisamente porque vivía unida a Cristo de manera permanente. Cuanto más unida estoy a Él, observaba, más capaz soy de amar y servir a los demás. La Eucaristía no era para ella una evasión de las responsabilidades terrenas, sino la fuente de energía divina que la capacitaba para cumplirlas de manera sobrenatural. ¿Has descubierto tú esa dinámica? ¿Cómo una vida eucarística profunda te hace más eficaz, no menos, en tus deberes cotidianos? Esta unión permanente también le daba una paz imperturbable ante las dificultades. Teresa enfrentó persecuciones, calumnias, enfermedades, incomprensiones, fracasos aparentes, pero todo ello desde una serenidad que asombraba a quienes la conocían. Cuando Cristo vive en mí de manera permanente, explicaba, las tormentas exteriores no pueden alterar la paz interior. No se trataba de insensibilidad o de evasión, sino de una fortaleza sobrenatural que le permitía sufrir sin amargarse, luchar sin desanimarse, fracasar sin desesperarse. ¿Anhelas tú esa estabilidad interior que viene de una unión profunda con Cristo Eucarístico? Pero quizás lo más hermoso de esta unión transformadora era que no era un privilegio exclusivo de Teresa, sino una posibilidad abierta para cualquier alma que se prepare con la misma seriedad y el mismo amor. Lo que Dios ha hecho conmigo, aseguraba, quiere hacerlo con todos sus hijos, solo necesitan prepararse como Él merece. Por eso dedicó sus últimos años a enseñar a otros el camino que había recorrido, especialmente este método de preparación eucarística que había sido la llave de su transformación. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «Es tiempo de ver a mi esposo», como quien ha vivido toda la vida preparándose para ese encuentro definitivo. ¿Estás dispuesto tú a recorrer el mismo camino, a prepararte para la Eucaristía con la seriedad y el amor que ella merece? Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582, después de haber recibido la comunión por última vez con la misma preparación cuidadosa que había mantenido durante décadas. Sus hermanas testimoniaron que su rostro irradiaba una paz sobrenatural, como si finalmente hubiera llegado la comunión que no tendría fin. Su ejemplo permanece como un faro luminoso para todas las almas que buscan vivir la Eucaristía no como una rutina religiosa, sino como el encuentro transformador que está destinado a ser. Los 5 pecados que ella identificó, el método de preparación que desarrolló, la vigilancia constante que practicó,
siguen siendo tan válidos hoy como hace 400 años, porque el corazón de Cristo sigue siendo el mismo, sediento de almas que se preparen dignamente para recibirlo. ¿Serás tú una de esas almas? ¿Comenzarás desde hoy a prepararte para la